Bueno, entonces vamos a empezar. El hígado es un órgano muy importante para la medicina tradicional china. Entonces vamos a hablar ahora en estas 5 sesiones que siguen de cada uno de los órganos de la medicina tradicional china. Vamos a empezar pues con el elemento madera, que pues tiene al hígado como su estrella. A mí me gusta hablar siempre del órgano porque de esa forma creo que se relaciona mucho el órgano con el elemento, ¿no? Entonces, pues tenemos siempre los 5 elementos y tenemos las correspondencias y todo esto, pero cuando uno se enfoca como tal en la medicina tradicional china, como cuando se enfoca en el cuerpo, pues ahí lo que vamos a tener finalmente es que el esa relación que está como con el elemento se ve también en la misma fisiología del órgano. Así que, pues, vamos a ver vamos a ver cosa por cosa. Entonces vemos, por ejemplo, que el hígado abre sus tiene su ventana en los ojos y, pues, por eso, tiene relación, con el ojo y, bueno, en fin, con muchas otras cosas que ya vamos a ver. El color verde, otra serie de cosas están siempre en relación, pues, con esto, ¿no? Bueno, a mí me gusta siempre hacer como un repaso así rápido de la anatomía en términos occidentales, entendiendo que no es lo mismo. Entonces, no es lo mismo el hígado, o no es lo mismo la función hígado. El doctor González lo llama el fenómeno madera o el fenómeno hígado, porque comprende no solamente el órgano físico, que también está dentro de eso, sino también está asociado a otra serie de funciones, a otra serie de cosas que normalmente pues no están dentro del órgano físico, ¿no? Como tal. Entonces, bueno, de todas maneras, sí es importante al menos saber a qué se refiere en términos occidentales para poder hacer como algún tipo de correlación, ¿no? Entonces, bueno, el hígado será el órgano intratorácico más voluminoso. Se va a proyectar a través de la línea media hacia el cuadrante superior izquierdo y está situado detrás de las costillas y está separado de la cavidad pleural y de los pulmones por el diafragma, ¿no? Entonces, el diafragma está por acá y separa toda esta parte del pulmón del hígado, ¿no? Por eso una puñalada acá en el hígado puede también generar un daño en el pulmón, sobre todo los hombres que dan la puñalada así, bueno, eso no importa. Ok, em, las funciones del hígado en términos de medicina occidental van a ser básicamente administrar el metabolismo, que es una cuestión muy, muy importante. Esto lo podemos relacionar con medicina china también. Podemos decir que el hígado, pues, va a tener una función depurativa. Entonces, hay varios autores que hablan de eso, de cómo el hígado va a coger la sangre y la va a purificar y va también a hacer que se mueva, ¿no? Em, y bueno, eso es lo que hace en términos de medicina occidental también. Lo que va a hacer es biotransformar, almacena vitaminas, degrada ácidos grasos, almacena triglicéridos, metaboliza las proteínas, es decir, las crea y también habrá un catabolismo de aminoácidos, entonces juega como con toda esta producción de proteínas a través de, pues, de lo que ingerimos. Va a tener que ver también con el metabolismo de los carbohidratos, entonces es muy importante pues para la glucosa y demás. Y bueno, vamos a tener también una función vascular en el hígado, una función metabólica y una función excretora y secretora. En general, vamos a decir que la principal función secretora va a ser la bilis. La bilis se va a almacenar en la vesícula biliar, pero se va a producir en el hígado.
Y vamos a tener también que habrá síntesis de proteínas plasmáticas, eliminación de hormonas, también habrá transformación de amonio en urea y, bueno, los factores de coagulación, que son algo muy importante. Va a ser depósito de glucosa, hierro y vitamina B12. Va a ayudar a desintoxicar la sangre. Por eso, cuando uno toma alcohol, el hígado pues se sobrecarga. También se sobrecarga en términos de medicina china. Vamos a tener una función hemodinámica de reservorio de sangre. Y esto es exactamente lo mismo que dicen los chinos. El hígado almacena la sangre, ¿no? Ese almacenamiento de sangre no solamente es a nivel energético, sino a nivel físico. Recibe más o menos el 35 o 40% del gasto cardíaco y almacena el 10%, que es un volumen importante. Entonces, bueno, esto es importante también. Ok, solamente es como así muy rápido porque no es la idea hablar de medicina occidental, pero pues hay que tenerlo en cuenta también. Entonces siempre cuando veamos estos temas vamos a hacer lo mismo. Les voy a hablar un poco de el hígado, un poco del riñón, un poco de cada uno de los órganos, pero nos vamos a enfocar en la medicina china. Ok, entonces ahora sí, en la medicina tradicional china, el hígado y todos los órganos se van a comparar con funcionarios del imperio. Esto está marcado por el, bueno, eso está dicho en el Huang Tinejing, pero está marcado por esta concepción que tenían los chinos de que el emperador será el hijo del cielo y ese emperador va a tener que manejar como todas las cosas en la tierra, digamos que recibirá los designios divinos y va a manejar el pueblo, pero de esa misma forma, los chinos dijeron, claro, pero si eso pasa en la naturaleza, digamos, en nuestra sociedad, también debe pasar en el cuerpo. Entonces hicieron unas analogías respecto a los órganos. Entonces por eso se dice que el hígado es el general, que el corazón es el emperador, que el pulmón es el primer ministro y así sucesivamente, ¿no? Eso está pues en el Huang Tinei. Y ahí se explica pues esto, ¿no? Ok, en cuanto al hígado, se compara con el general de un ejército, ¿no? Este general tiene que tener una fuerza y tiene que tener coraje y resolución. Tiene que tener disciplina y no puede ser como no puede ser blando, ¿no? Al hígado le toca eh, mandar a todos para que las cosas funcionen. Si el general está así como diciéndole, ven, por favor, tú puedes hacerlo, eres un buen soldado, entonces el hígado le va a decir como al resto de órganos, pues que trabajen, pero si lo hace de una forma que no es enérgica, pues sencillamente sus soldados no van a trabajar bien, ¿no? Más o menos esa es como la, la explicación. Siempre vemos a los órganos con las diferentes correspondencias, ¿no? Y precisamente lo que sucede en medicina china es que uno a veces dice como que, ajá, pero ¿de qué me estás hablando? ¿Del hígado o del ojo? ¿O de, o de los tendones? ¿O de qué? Porque cuando uno se pone a ver, realmente son sistemas, son relaciones que hay entre todas estas cosas y que van a resonar al final. Esta final resonancia es lo que va a permitir que nosotros tratemos a los pacientes y que los diagnostiquemos. Entonces, bueno, pues aquí están como todas las relaciones, en realidad hay muchas más, pero estas son las principales relaciones entre los diferentes órganos. Y pues esto lo veremos cada clase órgano por órgano, ¿no? Entonces, bueno, ya veremos mejor todas estas cosas, eh, pero bueno, quiero, o sea, que tengamos el panorama general y ahora vamos a hablar del hígado. ¿Ok? El hígado se va a relacionar con el elemento madera. El hígado se compara a la subida de la savia que da crecimiento a un árbol. La madera tiene que ver con la primavera y tiene que ver con el este. Entonces, por eso el hígado tiene un movimiento ascendente, va hacia arriba. Y por eso se presenta el síndrome de ascenso de Yang de hígado.
que va hacia arriba, va la cabeza y entonces duele la cabeza en Pai Hui, en Dumai 20, porque su movimiento natural es hacia arriba y también pues de dispersión, pero sobre todo y es hacia arriba. Entonces, también tiene que ver en el ciclo de la cosecha con la germinación, con las cosas que empiezan, con los proyectos que empiezan, con el árbol que empieza apenas como a brotar una pequeña rama, un pequeño brote, pues tiene que ver con esto. Su ubicación energética es del lado izquierdo, se va a relacionar con, con los lados de la lengua, ¿no? Algunas fuentes hablan de que hígado y vesícula biliar están a los lados de la lengua, los dos. Otras dicen que el hígado es en el lado izquierdo, que la vesícula biliar es en el lado derecho. Otras dicen que la lengua no sirve para nada de los órganos. No, no que no sirve para nada o sea, no es que no sirva para nada, sino que algunas fuentes dicen que la correspondencia de los órganos dentro de la lengua, que por ejemplo el corazón está en la punta, que el hígado está a los lados, y así sucesivamente, dicen que esto no es tan verídico y que más bien la lengua es un reflejo de los líquidos orgánicos y entonces me sirve para ver insuficiencia de sangre porque se pone pálida, que me sirve para ver deficiencia de yin porque se pone roja y se pone seca, ¿sí? Se seca y se pone roja, y se le quita la saburra, bueno, entre otras cosas, pero no específicamente, pero bueno, esto depende como tal de los diferentes autores. No, no se compliquen, simplemente véanle la lengua. Si ustedes ven así como que, ah, sí, en la parte del hígado hay como algo que está mal, vamos a ponerle cuidado, vamos a relacionarlo con otras cosas y si efectivamente el paciente tiene todas estas cosas, pues va a tener afectado ese órgano y ya, ¿vale? No se compliquen por eso. ¿Ok? La emoción asociada del hígado es el enfado. Y entonces, en esto hay que tener en cuenta que el hígado siempre, o bueno, y todos los órganos siempre van a tener una emoción, digamos, en desequilibrio y otra emoción en equilibrio. En el caso del, casi siempre se habla de las emociones en desequilibrio, ¿no? Entonces estas no las sabemos de memoria, ¿no? El hígado tiene que ver con la ira, tiene que ver con personas que están así siempre de mal humor, enojones, dicen en México, enojones, que por todo se enfadan, que no se les puede hablar porque ya responden con una piedra en la mano. Em, Eso es cuando el hígado está en desequilibrio. Y así con cada órgano, ¿no? Entonces el riñón van a ser personas temerosas, el corazón va a ser como personas excesivamente alegres o ansiosas, el vaso va a estar relacionado con personas muy que piensan demasiado, que se obsesionan con las cosas, y el pulmón con tristeza, ¿no? Estas son siempre las cosas de las que hablan los textos de medicina china porque es como, lo dice así tal cual en los textos de antiguos, ¿no? Como el hígado tiene que ver con el enfado, lo dice así, tal cual. Pero también hay unas emociones o una parte como de las virtudes, por decirlo así, un poco más, como un poco más difíciles de encontrar en estos textos, pero que pues también está, ¿no? O sea, eso también está en estos textos. Lo que pasa es que la interpretación de estos textos es sumamente difícil y pues solamente algunos autores hablan de esto. Entonces, bueno, el hígado, en ese sentido, cuando está en armonía, va a darle a la persona la capacidad de resolución y el espíritu indomable. Tiene que ver con el envalentonamiento, ¿no? Es esta parte en donde uno dice como, em, es como, no importa lo que pase, no importa lo que pase a mi alrededor, voy a luchar hasta el final. Es como esta frase en donde están, bueno, es también parte de ficción, pero bueno,
en la película esta de Esparta de 300, cuando Jerjes está como dominando todo el imperio y habla con el líder espartano le dice, mis flechas o sea, si peleas contra mí, mis flechas van a oscurecer el cielo, porque van a tapar el sol, son tantas que van a tapar el sol. Y el general espartano le dice como, bueno, pues si es así, lucharé bajo la sombra, ¿no? O sea, no me importa quién sea, no me importa qué pase, pero voy a luchar hasta el final. Esta capacidad de lucha tiene que ver con el hígado y tiene que ver también con el Hun, ¿no? El Hun, que es como la parte espiritual del hígado, que yo creo que vamos a hacer luego otras sesiones para hablar un poco más de estas partes espirituales, porque es bastante como el tema. Tiene muchas cosas, pero así como en términos generales, el Hun lo que hará es tomar todas las cosas del cielo y bajarlas a la tierra y va a dar como esa vivacidad que está como en las personas, ¿no? Y el, el doctor González habla del Hun universal, que tiene que ver con la forma en cómo nos relacionamos con los otros y en cómo hay como una, como una conciencia del grupo en nosotros que está pues de forma inconsciente. Ok, entonces la emoción del hígado patológica va a ser el enfado, pero ese enfado a veces es necesario. Ese enfado se puede, o sea, digamos, la emoción no patológica a veces se puede mostrar como enfado. A veces es necesario que esté ese enfado como tal, ¿no? Una persona a la que alguien lo está molestando y molestando y molestando, pues tendrá que reaccionar en algún momento y decir como ya, suficiente. Esa parte como del enfado, si es simplemente como temporal, si no es muy excesiva y si la persona la usa para, o sea, no es como tal eh, el quedarse en la emoción, sino que se usa para y después se desprende de la emoción, es positivo. Y además tiene que ver no solamente con el enfado, sino con toda esta capacidad de ir hacia adelante y de dar la batalla, ¿no? Ok, bueno, el hígado está relacionado también con el color verde. Em, Cuando está dañado el hígado, cuando hay un estancamiento de hígado muy fuerte, vamos a ver un color verdoso. En general, uno no encuentra como tal un sí, Hilary, exacto. Se va a vivir la emoción, pero en equilibrio. Es decir, las emociones, dice hay un texto de los budistas bueno, no es un texto como tal de los budistas, sino es un texto relacionado con Go, con Wei Chi, es un del ajedrez chino, ¿no? Entonces, en estos textos hablan de cómo la emoción debe llegar, debe estar, pero también debe irse. Y ya, no pasa nada si llega y se va. Pero si se mantiene por mucho tiempo, si es muy fuerte, pues ahí sí tendremos problemas. Ok, vamos a tener em, entonces el color verde que uno encuentra cuando la cara está, perdón, cuando el hígado está alterado, no va a ser un verde como este, no va a ser un verde así como usualmente tiene que ver con una coloración, un tinte que está como detrás del color natural de la cara, ¿no? Tenemos la cara, pero hay como un pequeño tinte de diferentes colores y eso indica que pues está alterado algún órgano, ¿no? Si ustedes ven, cuando los pacientes tienen ictericia, no vamos a tener un color verde, vamos a tener un color amarillo. Y pues sabemos desde medicina occidental que es el hígado el que está afectado. Por ejemplo, pacientes que tienen cirrosis van a desarrollar ictericia, o pacientes que pues tienen daño hepático
van a desarrollar ictericia. Los pacientes con hepatitis o cosas por el estilo, pues van a desarrollar ictericia. Pero en medicina china, cuando hablamos del color amarillo, no hablamos del hígado, hablamos del vaso. Está relacionado con el vaso. Y cuando ustedes ven, por ejemplo, un paciente que tiene hepatitis, lo que va a tener es síntomas de vaso, no de hígado, desde el punto de vista de medicina china. El paciente está cansado, no tiene ganas de hacer nada, le da como, se le quita el apetito, está, digamos que está bastante débil en ese sentido. Pues se pone amarillo, ¿no? Tiene que ver en ese sentido con la función que tiene, cuando la gente se pone amarilla, tiene que ver, en términos de medicina china, con la función que tiene el vaso estómago de asimilar y transformar. Esa función no se da. Y si no se da, entonces, pues se acumulan cosas en el cuerpo que hacen que cambie el color y bueno, tendremos finalmente pues el resultado de la ictericia. Entonces, cuando en cuando vemos un paciente que tiene ictericia, obviamente sabemos que el hígado está alterado en términos físicos, en términos fisiológicos. Y pues es evidente, ¿no? Muchas veces hay algunos pacientes que van a tener una ictericia así súper marcada y uno lo ve y dice, ok, está alterado el hígado en términos occidentales. Pero muchas veces en términos de medicina china hay que ponerle atención al vaso. En ese sentido, hay que estar pendiente de eso, ¿no? Obviamente como vaso e hígado están tan relacionados, muchas veces van a estar alterados los dos, ¿no? Entonces, pues hay que mirar cada paciente de forma individual. Ok, el sabor que le corresponde al hígado es el ácido. em, el olor que se asocia es el rancio y es el olor a carne rancia, emana de las axilas, así lo dice tal cual. Bueno, respecto al color, al sabor, perdón, al sabor, muchas veces los pacientes o las personas que se levantan como con un sabor amargo en la boca, a veces se debe a medicamentos, ¿no? Hay muchos medicamentos que pueden causar esto, pero a veces no se debe a medicamentos, simplemente la persona se levanta y dice como, tengo como un sabor amargo en la boca. Es extraño a veces. Y muchas veces uno en medicina occidental le llegan a esos pacientes y muchas veces uno no tiene idea de qué tiene el paciente. Uno dice como que, ok, ¿será reflujo? Podría ser. ¿Será algo como a nivel dental? ¿Alguna caries o alguna cosa que le produce algo y que hace que se levante así? Pero realmente estas, estos síntomas que son muy vagos, nosotros como en medicina occidental muchas veces no los identificamos, no identificamos una causa clara, como bueno, no identificamos la causa clara y esto se llama el estado subsano, ¿no? En el estado subsano, las personas no están enfermas, pero tampoco están completamente saludables. Como que tienen ese sabor en la boca en la mañana, pero pues eso no quiere, y se les quita al poco tiempo, pero eso no quiere decir que pues que tengan alguna enfermedad específica. Ese estado subsano, eh, subhealth, en inglés es subhealth, es algo que se ha venido estudiando desde hace más o menos como unos 10 años, poco más de 10 años, porque nos hemos dado cuenta que ese estado subsano, si detectamos cosas en ese estado subsano, vamos a evitar que la enfermedad aparezca. Y es lo que dice el Juan Tinegin, precisamente. Hay un capítulo en el que habla del buen médico. Creo que es en el Lin Shu, en el capítulo 1, si no estoy mal. En este capítulo dice, si el médico, los médicos hay de varios tipos. El médico divino, así lo habla. Bueno, esa es la traducción, pero es como un médico de muy alto nivel va a tener, va a ver la enfermedad antes de que aparezca. Un médico de un muy buen nivel, pero no tan elevado, digamos de nivel intermedio, va a poder tratar la enfermedad con síntomas muy sutiles, ¿sí? Entonces el primer médico apenas, por ejemplo, toma el pulso,
está detectando como cosas que todavía no se han manifestado y no deja que la enfermedad aparezca. El otro ya tiene síntomas pequeños, pero los tiene, y trata la enfermedad y no aparece. Pero habla también de los malos médicos o de los malos terapeutas. Em, los malos terapeutas son los que ya está la enfermedad instaurada y ahí sí tratan al paciente. Entonces, bueno, hay cosas como muy sutiles. En este caso de la, del sabor amargo en la boca, usualmente se debe a un problema de hígado y de vesícula biliar que hace el, que la energía no siga como su cauce y que haya como un chi rebelde de estómago que se manifieste finalmente como sabor amargo en la boca en las mañanas. Entonces hay que tener en cuenta eso también. Ese es un síntoma muy específico de vesícula biliar, más que de hígado, vesícula biliar, pero pues de los dos, ¿no? O sea, es un síntoma, perdón, específico de eso, pero pues obviamente está relacionado con otras cosas, ¿no? Hay que ver al paciente como integralmente. Ok, la estación será la primavera y el clima relacionado es el viento, ¿no? Entonces aquí el viento va a tener generalmente, vamos a hablar de dos tipos de viento. Los vientos externos, alimentos calientes también estarían relacionados con el sabor amargo. Mm, podría generar, sí, los alimentos calientes, cuando se comen demasiados alimentos calientes, por ejemplo, muchos picantes o cosas por el estilo, lo que va a hacer es que va a calentar el estómago, pero el estómago se va a comunicar con el hígado porque vaso e hígado están en la misma porción. Entonces, eh, el alimento caliente llega, calienta estómago, el estómago le pasa la energía al vaso y el vaso se la pasa al hígado y se calienta el hígado. Cuando se empieza a calentar el hígado, ese, ese calentamiento del hígado puede hacer que la energía suba y que tengamos el sabor amargo. Entonces puede tener que ver en ese sentido. Ok, em, el clima relacionado será el viento. Y entonces les estaba hablando que había dos tipos de vientos en términos generales. El viento como factor patógeno externo, que usualmente ataca el pulmón y entonces genera viento calor o viento frío en pulmón. Entonces el viento frío será un resfriado y el viento calor será un resfriado que se complica una neumonía, ¿sí? Que eso pues es el viento externo. Pues el viento externo ataca al pulmón porque el pulmón es lo que está más afuera defendiendo a todo. Pero hay otro tipo de viento que es el viento interno, que es el chunfong. Perdón por mis tonos, chunfong es los dos en primer tono. Em, de las cosas más difíciles del chino son los tonos. Ok, entonces en este chung es centro, fong es viento. Entonces es el viento central. Ese viento central tiene que ver con el hígado. Y bueno, ustedes ya saben que hay tres causas de viento central y que se va a manifestar por algo parecido como a un SB o epilepsia o cosas por el estilo, ¿no? Entonces, si recuerdan, las tres causas de viento central van a ser el, bueno, van a ser tres: insuficiencia de sangre, porque eh, los vasos quedan como con huecos por donde entra el viento y puede generar pues este tipo de problemas. Em, calor, el calor hace que la sangre se vuelva turbulenta y que genere como viento en su camino y ascenso de yang de hígado que hace que pues se vaya todo para arriba y que también genere turbulencias y que pues vaya eh, a generar como problemas, ¿no? Entonces, el viento va a ser un clima que está relacionado con el hígado y que lo va a afectar. El viento de una, el viento de una patología externa se va a poder transformar también en viento interno, pero el viento interno usualmente se va a producir por problemas en el órgano específico, en este caso el hígado, ¿no? ¿Ok?
El sonido relacionado con el hígado es el grito. Entonces, pues, digamos, las personas que van a tener alterado este sistema, pues van a estar gritando a cada rato, ¿no? Y van a estar muy enojadas y muy, en fin, eso. Em, el órgano de los sentidos que maneja el hígado es el ojo. Por eso controla las lágrimas y abre los ojos. Por eso tiene que ver con la visión. Esta visión tiene que ver con ver el exterior. Hay algunas cosas aquí que hay que resaltar. La sangre del hígado va a nutrir al ojo. Si hay insuficiencia de sangre de hígado, lo que vamos a tener es que el ojo no se nutre. Y si no se nutre, entonces lo que vamos a tener es que habrá problemas de visión. Pero específicamente cuando hay disminución de la visión durante la noche, ahí lo que va a estar más afectado es la sangre de hígado, porque es la parte yin del hígado. Pues la sangre va a ser como la parte yin siempre y la energía la parte yang, por decirlo así. Entonces, en la noche, como hay más yin alrededor, pues vamos a tener más problemas para ver por eso. Entonces, en la insuficiencia de sangre de hígado, los pacientes dicen, no, es que yo puedo manejar sin problema, em, pero cuando llega la noche, si manejo o algo, pues no veo. O simplemente dicen como, no, ya no veo tan bien de noche, ¿no? Esto se llama nictalopia, es el término médico, y tiene que ver con eso, con insuficiencia de sangre de hígado. Ténganlo en cuenta, simplemente, obviamente, si les llega un paciente así, no es como que, si tiene esto, le va a dar eso, sino es simplemente, les digo esto para que lo reflexionen y para que estén como pendientes de estas cosas. Síndrome de Sjögren va a ser un síndrome autoinmune que ataca como todas las glándulas eh, que van a producir cosas, ¿no? Que van a producir líquidos. Entonces, usualmente se secan ojos, se secan boca, se seca todo. Em, puede tener que ver con hígado, pero los problemas autoinmunes tienen que ver más con todo lo que está relacionado con el factor patógeno latente, ¿no? Que ya habíamos hablado de eso en algún momento. Veremos después eso, no se preocupen. El fuchi del que habla González. Ok. em, ok, entonces, otras cosas que pueden pasar. Bueno, entonces en el ojo también vamos a tener como la representación de todo el cuerpo dentro del ojo. Entonces, pues aquí está como esto. Realmente en mi práctica yo no uso mucho esto. Hay como versiones encontradas de acuerdo a diferentes autores. Hay unos que ni hablan de esto, como dentro de medicina china. Hay otros que sí. En los textos clásicos no está tan claro porque se presta como a algunas interpretaciones, pero pues algunos dicen esto, ¿no? El iris va a tener que ver con el hígado, el párpado va a tener que ver con el vaso y la tierra, porque es la parte muscular. El ángulo externo va a tener que ver con el corazón, el ángulo interno em, también. Los autores que hablan de esto, creo que Macio se habla de esto, si no estoy mal. Tengo que revisarlo porque hace algún tiempo que no lo leo como tal, esta parte específicamente. Creo que Macio se habla de esto en la práctica de la medicina china, pero no estoy completamente seguro. Y en la segunda edición de Maciocia. Revísenlo, porfa. Si me equivoco, pues bueno, bueno, ok. Am, se dice también que la esclera tiene que ver con el metal del pulmón y la pupila con el agua del riñón. Ok. La otra parte del hígado tiene que ver con el entendimiento y la visión a largo plazo, ¿no? Entonces, tiene que ver con cómo, bueno, esta visión son varias cosas, pero en general tiene que ver como con, primero, tener una visión de qué quiero yo, digamos, de mis planes.
eso tiene que ver con el Hun y tiene que ver con ver con el entendimiento, ¿no? Tiene que ver con la visión a largo plazo. Es el hígado, en ese sentido, va a ser el que lleve a la persona a que quiera determinada cosa, ¿no? Entonces, en ese sentido, ese, esa visión que tenemos como espiritual, por decirlo así, es la que nos va a llevar, es como el deseo de algo a través del Hun, ¿sí? Entonces, el Hun se va a mover hacia algún lado. Digamos que mi objetivo en la vida va a ser este, y yo estoy acá. El Hun va a decir como que, ok, em, quiero esto, entonces apunto allá. Es necesario tener ese entendimiento, porque si uno está viendo para otro lado, si uno está viendo para allá, y aquí está mi objetivo, entonces, pues seguramente no lo va a conseguir, ¿no? Pero el Jun es el que, y el hígado es el que le va a dar a la persona ese entendimiento de poder decir, ah, sí, quiero esto. Entonces va a ser como el primer impulso, por eso está relacionado con madera. Entonces va a ser ese primer impulso que le dice a todo el sistema, hey, póngase pilas, digamos que actívese porque quiero esto. El resto de sistemas van a decir, el riñón va a decir como, listo, vamos, y va a dar toda la voluntad y va a dar toda la perseverancia que hay que tener para lograr el objetivo. Entonces, no sé, quiero aprender un nuevo idioma o quiero, eh, no sé, aprender X cosa, ¿no? Entonces, o cualquier cosa. Entonces, para poder hacerlo, uno necesita ser constante en ciertas cosas. Para eso tiene al pulmón, que es el que le va a dar como la disciplina, como la parte más corporal y la parte como de la rutina y los hábitos y todo. Tiene al riñón, que es el que le va a dar la fuerza de voluntad para mantenerse. Tiene a el vaso, que es el que le va a generar las ideas y a generar toda esta parte como para, eh, digamos, planear las cosas de cómo voy a hacerlo. Y tiene al corazón, bueno, y tiene al hígado que le dice para dónde va, o más bien que le, como que le da esa chispa para saber para dónde va uno. Y tiene finalmente al corazón que organiza todas. Y que finalmente dice como que, ok, quieres tal cosa. Vale, está bien. ¿Cómo la vamos a hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer como para coordinar todo para poder ir finalmente hacia allá? ¿No? Ok. En ese sentido tiene que ver con el entendimiento. Pero esto, digamos que esta es una parte, ¿no? Como ese entendimiento de finalmente qué quiero o a dónde apunta mi visión. Pero también tiene que ver con el entendimiento de las cosas que están más allá de la apariencia. Es otra cosa. Entonces, tiene que ver con el ser receptivo con las cosas. Entonces, estoy en una, no sé, estoy hablando con un amigo y entonces, ah, ¿qué tal? Es que sí, que todo normal. Y de pronto algo me dice como, él no está bien, por ejemplo, o algo pasa, ¿no? Algo pasa o me está mintiendo o lo que sea, ¿no? Ese sexto sentido eh, del que, del que se habla tanto, ¿no? Como esa corazonada que uno dice como, uy, algo pasa aquí, algo raro pasa aquí, algo tiene o lo que sea, ¿no? Em, entonces, ese, ese entendimiento es ir más allá de las apariencias. Eso tiene que ver con una visión, con la visión que da el hígado en términos espirituales. Ok, vale. Bueno, ahora sí vamos a hablar de las funciones del hígado. Sí, tiene que ver con la intuición. Definitivamente eso es intuición. Y pues en el caso de la intuición, si se aplica como a esta parte del entendimiento, pues está bien. Sí, tiene que ver con eso. Hilary, sí. eh, tengo que buscar el texto específico, pero pues ya lo miraremos luego, ¿ok? Vale. em, bueno, es que Hilary dice que el, el texto está en la segunda edición de Mashocia, pero no está como tan completo. Lo busco y ya luego lo miramos. Ok.
El hígado también, bueno, entonces vamos ahora a las funciones del hígado, ahora sí, en general. El hígado va a almacenar la sangre, regula el volumen de la sangre según el reposo o la actividad. En el Sowen dice, el hígado almacena la sangre, cuando una persona se tumba, la sangre vuelve al hígado. Y eso es tal cual lo que pasa. Cuando uno duerme, toda la sangre va al hígado. Y cuando uno, por ejemplo, está eh, en esta respuesta como de lucha o huida, ¿no? Que es muy estudiada, la respuesta de lucha o huida es una situación extrema que compromete tu vida. Por ejemplo, el tigre, pues, de los hombres primitivos, digamos, iban caminando normal, tin, y entonces ven un tigre. Y entonces, pues, una persona sola, ¿no? Ve un tigre. Y entonces dice como, ok, tengo dos opciones con el tigre, no más. O corro o lucho contra él. No hay otra. O sea, está en juego la vida. Entonces, en cualquiera de las dos, corre o luche, en cualquiera de las dos, el hígado va a hacer que toda la sangre vaya a los músculos para que active toda su parte, digamos, toda su parte física para poder sobrevivir. Es una cuestión de supervivencia. Esta parte como física tiene que ver con el hígado. El hígado hace eso, que la sangre vaya a todos los lados. Entonces, por eso en el capítulo 62 dice esto. Y pues evidentemente lo que va a pasar en términos fisiológicos es que es una descarga de adrenalina así brutal, una descarga de glucosa, la glucosa se va para todos lados y se dispara. Y si ya la persona sobrevive, pues si el tigre no se lo come, pues ya después se regula, no pasa nada. El problema es que en esta sociedad moderna, el tigre está y está, pero es imaginario. Pero nosotros no podemos separar eso imaginario de lo real porque va a causar lo mismo. Ya no es el tigre, ahora es el jefe, ahora es las obligaciones, ahora es el dinero, la familia, etcétera. Y el problema es que ahora ya no podemos correr y no podemos enfrentar directamente al jefe, ¿no? Y decirle como, ah, estás bien pendejo o lo que sea. Perdón por, perdón por las palabras. Y pues ya no podemos sacarlo, sino que tenemos que tragárnoslo. Entonces, el hígado se va a calentar y bueno, ese es el problema. Por eso se va a producir el estancamiento, el estancamiento energético del hígado. Ok, el hígado va a almacenar la sangre. Cuando el hígado tiene suficiente sangre, los pies pueden caminar, las manos pueden sujetar y los dedos agarrar. Lo dice en el Sowan, capítulo 10. La sangre va a fluir a los lugares apropiados en el momento adecuado. Y este volumen de sangre va a influir en el Wei Qi, la energía de protección externa. Y más específicamente, no, más globalmente, más bien más globalmente en el Cheng Qi, ¿no? En el Qi antipatógeno. Ok, tiene que ver también con la función de dispersión y de drenaje y de dragado de los vasos sanguíneos, que pues es la función Shuxie depurativa del hígado, de la que ya hablamos un poco. El hígado participa en la menstruación también. El almacén de la sangre de, bueno, el hígado, si hay una buena sangre, vamos a tener una menstruación normal, pero si hay poca sangre de hígado, podremos tener amenorrea, y si hay mucha, pues exceso de hipermenorrea, ¿no? Vamos a tener básicamente. Y si hay estancamiento, podemos tener periodos dolorosos, ¿no? Entonces, hay algunos puntos aquí de hígado que podrían ayudar a eso. No se trata de hacer como una fórmula nunca, pero hay algunos puntos que pueden ayudar y que hay que tenerlos en cuenta. Em, la mayoría de estos puntos eh, van a ser o de hígado o de vaso, los dos. Un punto que es muy importante para esto va a ser Gongsun, vaso 4. Eh, vamos a tener también que Tai Chong podría servir también para esto, sobre todo si tiene que ver como con la habilidad emocional en la menstruación o en los periodos. Em, pero bueno,
el Taichung va a ser un punto muy importante en general para es hígado 3 para todas estas cosas. Y vamos a tener también que pues hay puntos específicos en toda la parte abdominal para ayudar a controlar esto, ¿no? Uno de los más importantes es Chungji, Renmai 3, y hay un punto extra que queda al lado de Chungji, a 3 Tsun lateral, que se llama Tsugong, y este punto va a servir específicamente para esos problemas como de útero, ¿no? Ok. Am, si hay calor en la sangre de hígado, podemos tener periodos abundantes. Y ese almacenamiento de la sangre va a influir sobre Renmai, Chongmai, principalmente estos dos, y pues estos se van a ligar al útero. Por eso algunos puntos van a ser de Renmai, los que sirven para esto. Por eso Renmai 3 va a ser muy importante para esto. También Renmai 4, Guanyuan va a ser importante para esto. Bueno, ok. El hígado humecta ojos y tendones. Entonces, respecto a lo que decía Hillary del síndrome de Sjögren, sí, digamos que sí va a estar afectada la parte del hígado, pero usualmente estas enfermedades como autoinmunes tienen otras cosas, ¿no? Entonces, en ese sentido, es como que sí, pero usualmente hay otras cosas. Como toda esta parte del pues de lo autoinmune tiene que ver usualmente con el fuchi, ¿no? Entonces, pues, hay otras cosas además. Vale. em, bueno. Bueno, fíjense que cuando una persona está así muy enojada, usualmente se le salen los ojos de lo rojo que están, ¿no? Imagínense a alguien así súper, súper enojado, y la cara se le pone roja, la vena se le sale acá, los ojos se le ponen rojos, aprieta las mandíbulas, todos sus tendones se contraen y empieza como, además a contraer todo su cuerpo, todo tiene que ver con hígado, ¿no? Todo esto tiene que ver con hígado. Los tendones no están relajados, sino que están como tensos y eh, en ese caso lo que sucede es que el hígado se empieza a estancar. Cuando se estanca lo suficiente, hace que suba. Bueno, igual siempre sube, pero si es muy fuerte, va a subir el yang de hígado y eso me va a dar ojos rojos. Entonces, ese signo como de ojos rojos va a tener que ver con yang o fuego en el hígado que asciende, ¿no? Entonces, para que lo tengan en cuenta. A veces no es como que la persona se enoje y que tenga los ojos rojos, sino que a veces es que sin ninguna razón los ojos se ponen rojos y el paciente no tiene así mayor cosa, no es que le haya dado conjuntivitis, no es que tenga nada, sino que simplemente dice como ya- se me empezaron a poner los ojos rojos de un momento a otro, a veces tiene que ver con eso, ¿no? Pero si está asociado a cambios emocionales, además, pues digamos que me va a indicar como que es más probable que tenga esta parte, ¿no? Ok. El hígado también nutre los tendones. eh, Según el Sowen, capítulo 21, los tendones son una extensión del hígado. En insuficiencia de sangre vamos a tener entumecimiento, hormigueo y calambres. Em, y bueno, vamos a poder tener también que cuando hay viento interno puede provocarse contracción de los tendones y finalmente pues convulsiones, ¿no? Ya hablamos un poco del viento. Cuando hay, por ejemplo, un problema de hígado, especialmente de sangre de hígado, que no nutre los tendones, vamos a tener casos en los que se rompen los tendones sin razón aparente. Hay, por ejemplo, muchos deportistas de alto rendimiento, deportistas en general, que, por ejemplo, están haciendo como su actividad y demás, entonces, ¡prum!, se les rompe el tendón de Aquiles, ¿no? El tendón de Aquiles que es un tendón así como uno de los más fuertes del cuerpo, pero se rompe completamente. La persona estaba calentando y ¡prum! Tiene que ver con un daño sostenido sobre estos tendones, que muchas veces tiene que ver con hígado y que pues
digamos, no se trató o la persona estaba muy mal emocionalmente y hizo como que se estancara la energía, que se empezara a consumir la sangre y pues finalmente pues se rompe el tendón, ¿no? Entonces tengan en cuenta eso. Personas que tengan como este tipo de problemas que van a ser muy repetidos o que se producen con una causa aparentemente simple, o sea, aparentemente suave como para lo que causa, pues tengan en cuenta que puede ser esto. O sea, es diferente que, no sé, estés em, jugando fútbol y te metan los tacos en la rodilla y que pues, se lleven todos los ligamentos, ¿no? Pero si estás jugando fútbol y simplemente estás corriendo y ¡prum! Se rompió como un ligamento colateral así con un ejercicio muy sencillo, pues tengan en cuenta que eso puede ser por esto. Ok, las uñas van a ser consideradas también un derivado de los tendones. Usualmente en deficiencia van a estar secas y agrietadas. Em, el hígado tiene que ver con la circulación del chi. En los libros chinos se refiere a relajar, soltar, circular, suavizar, equilibrar, etcétera. Lo que va a hacer básicamente es que el hígado va a ascender, pero también va a ir hacia todas las direcciones. Entonces ayuda a que todo se mueva. Si todo se mueve, entonces digamos que los estancamientos en general van a tener que ver con hígado. Por eso, cuando hay síndrome pi obstructivo, hay que revisar siempre hígado, porque el síndrome pi va a ser un síndrome de obstrucción, obstrucción dolorosa, así se traduce tal cual, y esta obstrucción pues tiene que ver con obstrucción de sangre y energía, que puede estar relacionado directamente con hígado. Y bueno, esta circulación de la energía no solamente tiene que ver con lo físico, sino con lo emocional. Por eso, las personas que tienen un hígado sobrecargado no van a poder expresar su emoción y esto los va a congestionar. Entonces, esta vida emocional equilibrada va a estar asociada con el alma de hígado, el Jun. Y digamos, el Jun lo que va a hacer es que las emociones fluyan de forma, que fluyan uniformemente, que no sean tan repentinas y que no se acumulen. Entonces, bueno, pues tiene que ver con eso. El Jun es el alma de hígado, influye al planificar la vida, influye influye con toda la parte como del inconsciente y demás. Y bueno, este carácter es Wang, es rey, también es un apellido, uno de los apellidos más famosos de China. Tiene aquí tres partes, o sea, tres líneas horizontales, una línea vertical. Las tres líneas representan cielo, hombre y suelo. La línea vertical representa la persona que puede unir esas tres, que pues es el rey, o sea, una persona de muy alta estatura espiritual, por decirlo así. Entonces, em, en ese sentido, el hígado va a hacer esa comunicación entre lo mental, lo emocional y lo físico. Va a ayudar en esa parte. Por supuesto que el emperador dentro de la medicina tradicional china es el corazón, pero es el hígado quien trae todas las cosas de arriba, digamos, todas las cosas como de la intuición y demás, y las pone en la tierra. Sin eso, el, bueno, en algunos textos dicen el, eh, el Hun es el vaivén del Shen, es decir, es como si el Hun trajera cosas de arriba y las bajara al Shen. Y uno a veces no sabe cómo, pero estas intuiciones que tiene, finalmente uno las concientiza. Cuando las concientiza, han llegado al Shen. Cuando dice como, no importa, algo pasa, pero no estoy seguro de qué, pero no sé, tengo que salir o tengo que hacer X cosa, o voy a comprar X cosa porque algo me lo dice, o voy a hacer X cosa porque algo me lo dice, tengo que decirle a mi amigo que lo quiero por algo, pero no sé por qué, y días después se muere, por ejemplo.
esas cosas que pasan y que uno dice después, pero ¿por qué yo le iba a decir que lo quería? Si pues yo siempre le decía como, hey, marica, qué cosas o cosas así, ¿no? Esas cosas tiene que ver, el Hun va, está arriba, trae cosas, las baja y ese aspecto le va a permitir que conforme vamos siendo más, digamos que vamos estando más como en consonancia con todas estas cosas, pues vamos a poder tener más de este tipo de, de cosas, ¿no? Todos vamos a tener eso, todos vamos a tener un aspecto espiritual, solamente que se va a manifestar de diferentes formas. A algunos es como en esta parte como intuitiva, a algunos otros simplemente como que está como de buenas, por decirlo así, o a veces está muy de malas, pero tiene que ver con esta parte del Hun que va y viene de lo superior, digamos, del cielo a la tierra. Bueno, también vamos a tener eh, que va a estar en relación con el estómago y con el vaso, ¿no? Entonces, hígado y vaso van a estar muy relacionados, están en el mismo nivel energético, bueno, están en el mismo nivel como corporal y el hígado se abalanza sobre el vaso cuando, por ejemplo, hay estancamiento energético que empieza a generar estancamiento energético del hígado, es decir, una persona muy estresada, por ejemplo, eh, lo estoy simplificando al máximo, ¿vale? Pero es solamente para explicarlo. Una persona estresada, se estanca el hígado y el hígado va y se abalanza sobre el vaso, por lo tanto la persona va a tener problemas gástricos. Y entonces va a tener eructos, va a tener em, como dolor, puede tener regurgitaciones y puede tener también como heces blandas, sí, o sea, puede afectar directamente como toda la función de vaso. Y bueno, esto es como el resumen de todo eso. El hígado entonces va a favorecer el flujo uniforme del chi. Toda la parte emocional va a generar un estancamiento de la energía de hígado porque va a inhibir el movimiento, porque el hígado es el que se encarga de que esa energía se mueva. Y si tenemos eh, todas estas cosas, pues básicamente el hígado no va a poder procesarlas. Si no las procesa, entonces se estanca. Y si se estanca el hígado, sobredomina el vaso, que es lo que les decía, y se puede producir diarrea, se pueden producir síntomas gástricos, em, pues, pero el origen está allá, en hígado. Y esto se produce porque la transformación y el transporte de los alimentos y los líquidos, que es la principal función del vaso, va a verse interrumpida. Por lo tanto, si esto no se da, vamos a generar humedad, ¿no? Y esta humedad puede favorecer la generación de flema, porque si se combina con calor, que está por acá, porque el estancamiento de hígado también genera calor, entonces, pues el calor va a consumir la humedad y me va a producir flema. Esto me puede producir la obstrucción de canales. Y si tenemos además estancamiento de hígado, obstrucción de canales, esto puede tener que ver, por ejemplo, con contracturas, ¿no? En términos más sencillos, contracturas. El canal se obstruye, eh, vamos a tener como una contractura muy fuerte, hasta ahí no pasa nada. Pero si este estancamiento de hígado genera calor y si ese calor genera viento y si se genera viento, se puede generar algo parecido, por ejemplo, a un accidente cerebrovascular y esto me va a poder generar eh, pues esta obstrucción de canales que está acá, ¿no? Sí, o sea, tiene que ver como con, no solamente, o sea, de aquí, de cada uno de estos, van a poderse generar muchas cosas, muchísimas cosas. Que obviamente no estamos viendo todas, pero vamos a tener entonces que se va a poder generar toda esta ruta fisiopatológica, ¿no? Y ese estancamiento de energía de hígado, cuando es muy crónico o cuando es muy fuerte, puede generar fuego de hígado. Y ese fuego de hígado puede subir arriba
y vamos a poder tener flema y fuego que nublan el corazón, ¿no? Que pues, no sé si lo recuerden, flema en el corazón básicamente es, el corazón va a tener sus 5 orificios que van a ser, eh, pues los sentidos, ¿no? Entonces, ojos, perdón, no son 5, son 7. Ojos, nariz, boca, oídos. Entonces, 2, 4, 6, 7. Sí, 2 del oído, 2 de los ojos, 2 de las narinas, uno de la boca, 7 orificios. Los 7 orificios superiores van a estar controlados por el corazón. Y la flema que nubla los orificios del corazón o que tapa los orificios del corazón, lo que me va a generar es que la persona no vea lo que debe ver, entonces va a ver cosas que no están, que oiga cosas que no están, que huela cosas que no están, en general, que se nuble su mente, ¿no? Si se nubla la mente, entonces, pues vamos a tener un paciente psicótico, básicamente. También se va a nublar el pensamiento, porque el pensamiento es uno de los sentidos de los que hablan, de los que se hablan o sea, son los 5 sentidos más el pensamiento. Y bueno, y también se puede generar fuego en el corazón, que lo que me va a generar es manía. Entonces, una persona así con un estado de ánimo muy exasperado, muy haciendo muchas cosas, no se puede quedar tranquila, no duerme, etcétera, eso es manía. Entonces, bueno, eso era lo que les quería contar respecto a el elemento madera. Respecto a la vesícula biliar, hay muchas cosas de las que hay que hablar al respecto, pero solamente vamos a hablar de hígado por ahora. Vamos a pasar al siguiente y así con cada uno. Vamos a hablar solamente de los órganos yin. Ya después, si es necesario, vamos a hablar también de los órganos yang, pero primero nos vamos a dedicar a los sang. Ya luego, si es necesario, vamos hacia los fu. Em, no sé si fue muy rápido, si estuve hablando muy rápido, si quedó alguna cosa que no se entendió, si no me hice entender en algo. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda o algún comentario? No, profe, todo estuvo eh, en buen ritmo, pues yo lo entendí bien. Ok, Muchas gracias. vale, gracias, Hilary. ¿Alguien más? Cami, muchas Todo bien. gracias, mi hermano. Todo Vale, estuvo Edison. excelente. Ah, bueno, todo bien. Vale, Oscar. Perfecto. Gracias, Eddie. Listo. Entonces, vale, Diana, me alegro. Inviten a todas las personas. Sí, la próxima clase es corazón. Inviten a todas las personas que quieran. La idea es que esto va a seguir al menos hasta julio, agosto. Ya después miraremos los horarios, porque obviamente va a seguir, pero este mismo horario va a seguir más o menos hasta agosto. Así que inviten a todos, son cordialmente bienvenidos. La idea es generar como un grupo de estudio fuerte, que se unan más personas, que estemos discutiendo. Inicialmente, básicamente es como una conferencia, pero después vamos a poder hacer un poco más como de conversación, porque vamos a poder hacer casos clínicos o cosas por el estilo. Y bueno, ya obviamente aquí, pues en China he podido conocer muchas cosas adicionales, como por ejemplo, los caracteres, ¿no? Está muy interesante, por ejemplo, esta parte. A ver, por ejemplo, eh, algunos caracteres. em, bueno, es que creo que salí de la presentación. Espérenme. Y ya terminamos con esto.
conforme uno conoce un poco más acerca como de la escritura, de la forma de pensar y demás, se va dando cuenta de relaciones que al parecer no están tan conectadas. Fíjense cómo se escribe Jade, que pues no lo sabía hasta el momento. Realmente Jade es como una palabra muy específica. Jade se escribe así. ¿Sí se está viendo? ¿Sí se está viendo la pantalla? Sí se ve, profe, sí se ve. Vale. Y fíjense cómo se escribe rey, Jade y cómo se escribe país. Entonces, aquí tenemos el primero, rey, ¿no? Que ya lo hablamos dentro de la presentación. Ese es el siguiente, Jade. Esto es Jade. Entonces, Jade es como el rey, pero además tiene una gotica que es el, digamos, como una lágrima de Jade. ¿Sí? Significa Jade. Esto es U. Y esto es país. Entonces, un rey con una lágrima de Jade en el país, en un territorio, en un cuadro. Esto significa país Wo. Entonces, por ejemplo, Wo, ya es familia. Familia es así porque aquí arriba hay un techo. Esto es techo, lo de arriba. Y lo de aquí abajo es un cerdo. Entonces, si tienes un techo y un cerdo abajo, vas a tener una familia porque vas a tener cómo alimentarlos, ¿no? O sea, tiene que ver con esa idea de la antigüedad en donde había familia y techos y demás. Goya es país. Entonces, tener un país y al lado de la familia es como nacionalidad, por decirlo así, como país. Bueno, entonces, todas estas cosas como del idioma chino son supremamente interesantes y por supuesto que podemos verlas un poco más. Inicialmente vamos a dedicarnos solamente como a la parte como de los órganos y de ver la fisiología y demás, pero la idea es que después vayamos viendo otras cosas bastante interesantes. Entonces, bueno, eso era lo que quería decirles. Espérenme, ya tengo la pantalla y ya, acá. Y vale, eso era lo que tenía para decirles. La próxima es Corazón, a la misma hora, por el mismo canal. Nos vemos entonces el próximo jueves a las 7:30 de la noche, hora de Colombia. Un abrazo, que estén todos muy bien. Estamos pendientes, ¿vale? Gracias, profe. Feliz Muchas día gracias. ya. Hasta luego, doctor Camilo. Muchas Bye. gracias. Muchas Hasta luego. gracias, Camilo. Muy interesante. Gracias. Vale, Omar, que estés muy bien. Gracias.